Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy te vamos a contar cuáles son las 10 compañías de seguros que mejor cumplen al momento del siniestro. Vamos a seguir repasando las mejores alternativas de inversión para este 2016 y en el último bloque vamos a conversar con el especialista Luis Palma Cané para analizar las perspectivas de la economía internacional. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí con Yamil La Escala y nos está acompañando una vez más Augusto Posleman para seguir brindando recomendaciones de inversión en este verano para todos aquellos que están buscando qué hacer con su dinero en este 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, muy bien. ¿Cómo Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, y vamos a arrancar rápidamente. Como siempre tenemos mucha información por hoy y no es la excepción. Y vamos a comenzar con lo que te dije hace instantes. Información muy importante. ¿Cuáles son las 10 compañías de seguros que mejor cumplen al momento del siniestro? Y claro, porque cuando uno va a contratar un seguro, ¿qué pregunta? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto me sale por mes esa póliza? Pero también hay que saber cuál es el comportamiento de esa compañía cuando uno tiene el problema, que finalmente para lo que contrata un seguro porque quiere estar cubierto, más allá que en el caso de los automóviles es obligatorio contar con un seguro para el automóvil. Vamos a ver lo que le encargamos a la consultora CEOP y esto tiene que ver con las compañías, las 10 mejores a la hora del siniestro en responder cómo fueron la evaluación de los productores respecto de ese comportamiento. Y arrancamos con Meridional, que obtuvo una muy buena calificación junto con Federación Patronal, San Cristóbal, QBE, Sancor, y anoten, porque estas son las empresas sí que mejor respondieron durante el año 2015 cuando la persona tuvo un problema, las más rápidas, las más completas, ¿sí? Y seguimos, y estas son las que vienen entonces las 5 mejores en esta materia, y estamos hablando de Rivadavia, de Mapfre, de Mercantil Andina, de Zurich y de Allianz, ¿sí? Compañías que, recuerden, tuvieron muy buen desempeño en lo que fueron los premios prestigios, y está todo asociado porque ahí también medimos cómo esas empresas se desempeñan en esa materia. No es que el resto sean malas, pero estas para los productores fueron las que mejores cumplieron a la hora de responder un siniestro. Bueno, como bien dijo Yami, un tema esencial al momento de elegir a tu compañía de seguros. Muchas veces uno elige por el precio sin prestar atención a este aspecto y eso puede tener un pésimo resultado, encontrándote con compañías que no cumplen con lo acordado satisfactoriamente. Así que un tema que definitivamente tenés que tener en cuenta, tenés que informarte cómo cumple tu compañía al momento del siniestro. Hay información, justamente existen estos relevamientos que hacemos nosotros y seguramente después también los productores también manejan información y también pueden brindarte recomendaciones, pero definitivamente no es un tema que podés pasar por alto cuando elegís a tu compañía de seguros. Vamos a cambiar de tema y les dije, vamos a comenzar con las recomendaciones para este año 2016. Como siempre, difícil elegir, ¿no? En un país como el nuestro, dónde colocar su dinero. Bueno, Augusto nos va a ayudar con alguna recomendación. Ya, empezamos con un inversor conservador, ¿no? Sí, estaba pensando, mientras hablabas, un poco para poner en situación a los inversores, quizás hacer un repaso de lo que pasó el primer mes del año. Y uno ve claramente que la mejor inversión por este primer mes del 2016 fueron las inversiones en pesos, a tasa fija en pesos, porque vimos un dólar luego del levantamiento del cepo estable, incluso en algunos momentos bajando, y las tasas de interés, que es la contrapartida, una tasa alta, que justamente fue una medida que tomó el Banco Central para contener los pesos que no vayan al dólar. Entonces, si uno confía que a lo largo del año esto puede mantenerse y que el dólar va a estar controlado, habría que aprovechar las tasas de interés altas que tiene hoy la Argentina, que están en niveles de 30% en pesos anual, ¿no? Igual, Augusto, uno imagina que el gobierno intentará que el dólar no pierda contra la inflación, no una inflación además que el propio ministro de Hacienda ha indicado que se va a ubicar entre el 20 y el 25%. Uno esperaría que el dólar crezca en esa proporción, ¿no? O sea... Sí, siempre hoy lo que uno ve, a diferencia de los años anteriores, es que esa tasa de interés sigue siendo positiva. Si uno piensa en una inflación entre el 20 y el 25%,
que no necesariamente todo eso se traslade al precio del dólar, probablemente no sea así inicialmente. La tasa de interés real en pesos sigue siendo positiva y para nosotros es atractiva. No estoy hablando de plazos fijos, estoy hablando de instrumentos en pesos que son, por ejemplo, las letras del Banco Central, lo que se conoce como LEVAX, que han estado muy de moda en las primeras semanas del año, o los instrumentos en pesos que ajustan por inflación, a su vez. Que vos hablabas de inflación recién. Hasta que tengamos completamente claro cuál es el nuevo índice de inflación, probablemente eso esté un poquito frenado. Pero una vez que conozcamos ya los nuevos datos y sean reales, yo creo que van a capturar toda la inflación y van a ser una buena alternativa. De todas formas, vayamos a las LEVAX, ¿no? Que en estas primeras semanas del año estuvieron dando en torno al 30%. ¿Es una opción en la que puede invertir cualquier persona, cualquier clase de ahorrista? Sí, ahí tengo una pequeña corrección. Las primeras LEVAX del año salieron a la tasa del 36%. Las primeras, pero después fue bajando la tasa. La última semana de enero terminaron a nivel de 31%, con 32, 33% en el medio. Y estas son inversiones para cualquier tipo de inversión. No existe monto mínimo. Uno con 1.000 pesos puede hacer una inversión. ¿Y eso cómo se adquiere? A través de cualquier agente de valores. Hoy son por lo general los anteriores llamados agentes de bolsa, que hoy tienen un nombre distinto por el cambio de regulación, o cualquier banco. Uno puede hacer una suscripción a través de una cuenta de inversión, se firma un formulario de suscripción y por cualquier monto. Y desde ya obtenés una rentabilidad superior a la de un plazo fijo con las letras del Banco Central, ¿no? Exactamente. Los bancos, de hecho, los bancos, digámosle a la gente, los bancos toman plazos fijos al 25, 27 y los colocan en LEVAX al 30, 31, bueno, dependiendo justamente de las distintas licitaciones que va haciendo todos los martes el Banco Central, ¿no? Es así, eso es bueno rescatarlo. Todos los martes hay posibilidad de suscribir este tipo de instrumentos y la verdad que son también instrumentos de corto plazo y con liquidez en el mercado. Uno puede vender, si necesita liquidez antes del vencimiento, los puede vender en la Bolsa de Comercio, con lo cual tiene dos beneficios, más tasa y más liquidez. Una opción definitivamente para tener en cuenta si uno confía, ¿no?, en que el gobierno va a poder cumplir con las promesas que ha hecho en materia de variación de los precios, en materia inflacionaria. Bueno, vamos a seguir ahora con información de seguros y vamos a hablar de seguros para comercios. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio? Claro, y como veníamos diciendo antes, la posibilidad de tener un problema, en este caso en un local, y la posibilidad entonces de asegurarlo. ¿Bajo qué costo? Un costo que en comparación de los gastos que tienen los comerciantes con los servicios y con un montón de otras cuestiones es realmente ínfimo, ¿sí? Vamos a repasar entonces cuál es el ejemplo de hoy. Estamos hablando de un local, de una librería ubicada en Capital Federal, de unos 60 metros cuadrados, y presten mucha atención a contra qué nos aseguramos. Y estamos hablando de 1.250.000 incendio edificio, 100.000 incendio contenido, 35.000 robo general, 150.000 responsabilidad civil linderos, 150.000 responsabilidad civil comprensiva y en torno a los 2.500 pesos robo de caja, ¿sí?, de la plata que uno tiene ahí en el momento. Y arrancamos lo más económico en este momento por mes. Sancor, ¿sí? 307 pesos por mes, Integrity 312, RSA 352, San Cristóbal 384, 397, Provincia Seguros. Vamos un poquito más arriba y ya arriba de los 400 pesos encontramos a Mercantil Andina, La Caja 420, Rivadavia 451, Allianz 467 pesos y Federación Patronal 478 pesos, de las que averiguamos, sí, la más cara, pero con una diferencia de unos 200 pesos que es muy importante que uno vaya a averiguar y ver qué están ofreciendo más allá de estas cuestiones de cobertura que les mencionábamos. Es muy importante no solo el precio, sino, como antes les dijimos, esa respuesta que tienen las empresas ante los siniestros. Y una opción más a tener en cuenta, especialmente, y en este caso, si tiene un negocio. Muy bien, perfecto. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente de regreso. Bueno, estamos de regreso, ya se sumó Maite Peñoniori a este estudio para brindarnos información sobre bancos y justamente le vamos a responder a Gabriela, que nos consultó sobre el estado de la Caja de Crédito Cuenca. Le contestamos entonces a Gabriela con los números que vamos a ver en pantalla, los índices de Caja de Crédito Cuenca. Entonces tiene un patrimonio de 60 millones de pesos, depósitos 32 millones de pesos y un resultado negativo de 239.000 pesos. Los índices de solvencia y liquidez están en línea con los del mercado, así que le damos carita sonriente.
Muy bien, perfecto. Y venimos repasando, ¿no?, en estos programas, en estos últimos programas, las mejores alternativas de inversión del 2016, disculpen. Así que Maite salió y le preguntó al público en la calle cuál es su percepción en relación a este tema. Café Financiero le preguntó a la gente cuáles creen que pueden ser las mejores alternativas para colocar sus ahorros en este 2016. ¿En dónde cree que puede ser conveniente invertir sus ahorros en el 2016? En el 2016, mis ahorros, bueno, en mi caso como comerciante, en mercadería. Un auto, ponele, un plan de ahorro. Lo veo complicado. Probablemente y por el momento un plazo fijo. ¿No te parece que la inflación puede dispararse y que a pesar de que hayan mejorado las tasas, termine rindiendo menos que quizás otras alternativas? Bueno, si tenés la idea de invertir en un negocio, el negocio obviamente. Si no tenés perspectiva de negocio, plazo fijo me parece que a 30 días. ¿Cree que con este gobierno los ahorristas van a poder ganar más plata o no? Van a ganar más plata los que siempre tienen, los de arriba. Sí, pienso que sí, que, digamos, para los ahorristas que no tienen comercio, lógicamente tienen que buscar una forma de inversión y que mejor que el banco que le está ofreciendo un buen interés. El nuevo gobierno claramente posee un enfoque más favorable al ahorrista argentino. Por ejemplo, bueno, el levantamiento del cepo cambiario implica necesariamente una mejora de los rendimientos para los activos en pesos que en los últimos años, por ejemplo, los plazos fijos invariablemente tuvieron tasas de interés por debajo de la inflación, ¿no?, lo que obviamente perjudicó a todos aquellos ahorristas que colocaron su dinero en el sistema bancario. Sí, es sorprendente que así todo existían montos de plazos fijos en el sistema argentino por 400.000 millones de pesos. Era una cosa, digamos, como en general hay un desconocimiento y un miedo a hacer otro tipo de inversiones que genera que lo más fácil sea hacer un plazo fijo, pero normalmente no es lo más rentable. Bueno, también el cepo cambiario obligaba, ¿no?, a muchas personas que querían mantener sus fondos en blanco dentro del sistema a elegir esa alternativa, ¿no? Bueno, digamos, hay activos en dólares. Para hacerlo invirtiendo en pesos, uno podría comprar activos en dólares, que por eso es un poco más complejo quizás, pero menos de lo que parece. Un trabajo que hacemos siempre acá justamente de intentar brindarle, ¿no?, al público las opciones que para nosotros, ¿no?, son quizás las que tienen las mejores perspectivas. Y bueno, justamente hablando, ¿no?, de este tema, quedó algo en el tintero, diste una recomendación para un inversor conservador en el primer bloque. Bueno, ahora para aquellos que se animan un poco más, que quieren por ahí atreverse. Mira, yo en te este diría, 2016, ¿no?, obviamente. Sí, cambiamos de moneda, pues ya las alternativas en pesos las hemos visto. Yo te diría que para quien se anime un poquito más este año y pensando en que de vuelta sale bien el escenario actual, donde se termina de corregir la situación con el INDEC, donde se termina de corregir la situación con los holdouts, pensando que la tasa de interés de Argentina tiene que bajar, uno debería pensar en activos de largo plazo. Porque hay un título particular que se llama el Discount argentino, que es un bono que vence en el 2033 en dólares. Ese bono hoy rinde aproximadamente 7,5% anual, comparado con la región, Uruguay, Bolivia, Paraguay, que tiene rendimiento del 5,5%. Uno podría pensar que si se normaliza, se sale del default, Argentina debiera bajar su rendimiento y esa baja de rendimiento implicaría una suba de precio, una posibilidad de ganancia de capital más allá de ese rendimiento anual no del 7%. Deja de ser una muy buena rentabilidad, ¿no?, en un bono argentino, definitivamente, con la situación, ¿no?, en la que se encuentra el país de bajo endeudamiento, realmente es una tasa atractiva, ¿no? Sí, y hay que aclarar que además esto no tiene ningún tipo de impuestos, por lo menos por ahora en Argentina, es exento de impuestos a las ganancias y los bienes personales para los individuos. Muy bien, entonces una opción justamente para aquellos que se animan un poco más, que quieren buscar otras alternativas de inversión y que realmente pueden obtener un 7,5% o alrededor de eso justamente en dólares en nuestro país. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hacer como siempre, vamos a responder una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Claro, porque Nancy nos preguntó sobre la situación de Triunfo. Esta empresa presenta estos indicadores. Arranca con un activo de 884 millones de pesos, pasivo 436 millones, patrimonio 448 millones de pesos, resultado positivo de 272.175 pesos, primas
119 millones e informa 1.296 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el especialista Luis Palma Cané. Ya estamos con la presencia del economista Luis Palma Cané para analizar las perspectivas económicas internacionales para este 2016. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Por favor. Bueno, Luis, ¿cuáles son las tendencias que vos creés que van a definir, ¿no?, el escenario internacional en este año que ha comenzado, no hace muy pocas semanas? Sí, yo diría que en líneas generales lo que uno puede decir al comienzo del año, que es un poco difícil, pero lo que está claro que el escenario del 2016 no va a ser ni tan bueno como fue el ciclo de oro 2003-2007, ni tan malo como la gran recesión 2008-2009. Y por lo que pinta por ahora, yo te diría que puede ser en el tema de crecimiento global, muy cerca del crecimiento estimado todavía del 2015, que es del 3,5%, ¿no? O sea, arriba del 3% es una economía mundial que funciona no wow, que en la época esa que yo te digo el ciclo dado era del 5,5-6%, pero una cosa razonable. Por eso, no estás esperando un desplome de China, claramente, ¿no? En esa proyección que estás haciendo, ¿no? Que es uno de los temores que han estado dando vueltas, ¿no?, en estas primeras semanas del año, ¿no? Está bien la pregunta, porque ese escenario, yo te digo, implica algunos riesgos a la baja y algunos riesgos a la alta. Los riesgos a la baja son varios. El primero de ellos es el temor del aterrizaje forzoso, hard landing de China. Yo no participo de ese enfoque. Creo que va a crecer entre el 6 y el 7%, que es mucho mejor que China crezca al 6-7% que no al 10%, como venía creciendo, porque ya no daba para más. Claro. Ese crecimiento era un recalentamiento y va a terminar en inflación con recesión. Cambio ahora, un crecimiento más moderado, es más sostenible. Es más sostenible, y además hay que tener en cuenta que China ha cambiado su modelo de crecimiento. Si China, que estuvo basado los últimos 20 años en las exportaciones y en la inversión, ahora me parece muy bien, pues ya hay mucha sobreinversión, ha pasado a que el driver del crecimiento sea el consumo. Entonces vos tenés una transición que provoca estos temblores, si vos querés, en los mercados, pero que claramente con 1.400 millones de habitantes, volcarse hacia el consumo le da una posibilidad de crecimiento muy importante. De manera que la gente está muy preocupada por China. Yo la verdad que creo que es un riesgo a la baja, más que a la alta obviamente, pero no preveo ningún aterrizaje forzoso. Después, otro riesgo a la baja claramente es la tendencia a la baja en el precio de los commodities. Todos los commodities han estado bajando el último año, especialmente el petróleo, ¿no es cierto?, que de 110 está alrededor de 30, 35, y que acompaña al resto de los commodities, básicamente a nuestra famosa soja, digamos, ¿no? De todas formas, ¿no? El petróleo ha caído más que la soja, ¿no? Porque el petróleo continuó cayendo cuando la soja encontró, ¿no?, como un punto, como un piso, ¿no? Claro. ¿Vos creés que puede haber un empeoramiento en el precio de la soja en los próximos meses? Yo creo que la soja y el petróleo y todos los commodities, salvo el oro y los metales preciosos, hay un problema de un claro exceso de oferta. Entonces, vamos a ver, en la soja, ese exceso de oferta se fue corrigiendo con la baja del precio. Y estamos en 300, 350 y esa banda. Yo creo que es más la tendencia, la probabilidad es más a la baja que a la alta el precio, pero lo veo en esos niveles por los niveles de producción que estamos ahora previendo. Por eso, ¿crees que se va a mantener en esa banda, entre 300 y 350 y el resto dólares de las la materias tonelada? agrícolas también. Ahora, el caso del petróleo es un caso distinto, porque en el caso del petróleo hay un exceso de oferta del 3 o el 4%, son 3 o 4 millones de barriles por día, con una producción de 93, 94 millones de barriles. Ahora, es muy sensible, ¿por qué? Porque tradicionalmente, los últimos años, cuando había un exceso de oferta, la OPEP, que tiene el 40% de la producción del petróleo, ajustaba por cantidad. Claro. Es decir, bajaba la oferta y el precio se mantenía, digamos, en 100, 110, el precio que y en esta estuviera ocasión en ese no momento. Lo ha hecho. En esta ocasión
no lo ha hecho la famosa reunión de Viena de diciembre del 2014, donde Arabia Saudita dijo: yo no voy a bajar la producción, voy a mantener mi cupo. Lo siguieron todos los países de la Arabia Saudita y en consecuencia, en vez de hacer ajuste por cantidad, se hizo ajuste por precio. Y además ese ajuste por precio tiene un condimento geopolítico, que es el eterno conflicto entre Arabia Saudita e Irán, que ahora se ha exacerbado, que es el eterno conflicto de los sunitas y los chiitas, que son las dos ramas principales del islamismo, del Islam, y que esa exacerbación hace que sea muy difícil que ahora se pongan de acuerdo para bajar en los volúmenes. Así que uno puede prever que por lo menos en el mediano plazo, durante este año, no va a haber un acuerdo de volúmenes y en consecuencia uno no debe esperar una suba fuerte del precio del petróleo. Tampoco creo que va a seguir bajando mucho más, porque entonces ya muchas producciones dejan de ser rentables, entre eso la famosa shale gas, ¿no? Exactamente. Muy bien, en relación, ¿no? Bueno, uno de los temas que definitivamente determinaron, ¿no?, el devenir económico del 2015 fue la perspectiva de la suba de tasas de interés en Estados Unidos, ¿no?, por parte de la Reserva Federal, que finalmente llegó, ¿no?, Sí. A finales del año pasado y se espera que continúe a lo largo de este 2016. ¿Cómo es que va a impactar esa perspectiva de suba de tasas en las perspectivas internacionales de la economía? Yo creo que hay una sobrereacción al problema de la suba de tasas, entre comillas, de Estados Unidos, porque se fijan en lo que ha pasado en otras ocasiones, pero en otras ocasiones la situación del mundo era distinta y la política de la FED era distinta, porque la FED viene avisando hace 1 año y medio que va a subir las tasas, el famoso forward guidance, y entonces yo creo que lo que han dicho es: vamos a subirla, pero la vamos a subir sí y solo si los datos económicos me permiten. ¿Qué quiere decir que los datos económicos me permitan? Que la inflación crezca un poco, Claro. y que la tasa de crecimiento no se les caiga. Tal cual. Si esto es así, todas las proyecciones que da la FED es que va a ser lenta y gradual. Esas dos palabras son muy importantes. Y lenta y gradual quiere decir que por ahora, si todo lo demás, las proyecciones macro siguen la tendencia que pronostica la FED, yo te diría que lo que uno debe esperar es que durante el año 2016 la suba de la tasa de interés no sea más que un punto más, o sea, a 1,25. Y en el 2017 otro punto más, 2,25. Vos pensás que la tasa natural de la FED es 3,50. Claro. De manera que yo no veo un impacto extremadamente negativo, porque además el mundo sigue teniendo una extrema liquidez, las tasas siguen siendo muy bajas, la posición teniendo una tasa de interés menor que la natural sigue siendo acomodaticia. Por eso, ¿no crees que No. sea un factor que vaya a impactar en no la suma, situación internacional? No suma, pero tampoco resta, me parece, Definitivamente. Bueno, hasta igual es una tasa históricamente baja también, Por digamos. eso, obviamente, algún seguimos- aporte hace, ¿no? Seguimos O sea, una política. Pero además otra cosa importante es que otro factor que juega a la baja es el fortalecimiento del dólar, ¿no es cierto?, que ha sido los últimos años, el último año. Tal cual. Y ahora, ¿qué pasa? Con la divergencia monetaria que hay, tomemos el dólar y el euro, ¿no es cierto?, en el cual Estados Unidos empieza a subir la tasa y restringe la oferta monetaria, y Europa sigue con tasa negativa y aumenta la oferta. Entonces, es obvio que la tendencia a mediano plazo es que el dólar se siga fortaleciendo. Y eso hay que ver cómo impacta en el largo plazo de las exportaciones de Estados Unidos. Bueno, para ir cerrando, Luis, ¿cómo no? crees que este escenario internacional que más o menos configuraste va a impactar sobre la economía argentina? La economía argentina tiene problemas internos, que ya todos conocemos, los desequilibrios que ha heredado el gobierno, desequilibrio del sector externo con el tipo de cambio controlado que se liberó, pero es solo una parte del problema. Tenemos todo el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación. La madre de todos los problemas de la Argentina es el déficit fiscal. Si no se arregla el déficit fiscal, tenemos problemas. Pero este La contexto Argentina- internacional, sí, ¿nos ahora favorece o nos perjudica? Porque nos queda menos de un minuto. Bueno, Luis. te lo hago resumido. La Argentina va a tener una salida de este problema en el mediano plazo. Como el escenario que yo digo es un escenario neutral para la Argentina. Ahora, si se empeora este escenario, porque los riesgos a la baja que te mencioné se agravan, entonces el camino va a ser un poco más largo, ¿no es cierto? Digamos, de nuevo, en este escenario, un año y medio. Cuanto más se complique el escenario, mayor será el tiempo necesario para salir de este problema. Bueno, Luis, muchas gracias De nada. entonces por haber estado Un con gusto. nosotros. En las palabras entonces de Luis Palma Cané, planteando un escenario internacional
que no va a tener un impacto ni negativo ni positivo, ¿no? Como ha sido a lo largo de la última década, ¿no? Como se ha dicho, ni viento de cola ni viento de frente, un escenario neutral para la Argentina en estos próximos meses del 2016. Cerramos así el programa, nos reencontramos en las próximas semanas aquí en Metro.